Bueno, muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Camilo Figueredo. Soy estudiante de Ingeniería Industrial de la Fundación Universidad de América. Esta es la sección de indicadores financieros de un modelo financiero que desarrollamos con la asesoría y el acompañamiento del profesor Carlos Cardoso para la materia de análisis financiero. Para este modelo yo elegí la empresa Coltejer, una empresa de origen colombiano que más o menos por el año 2008 fue comprada más o menos en su 60% por una textilera muy grande mexicana llamada Caltex. Caltex vio la oportunidad de ingresar al mercado latinoamericano por medio de Coltejer y me pareció curioso que una de las personas que ayudó a concretar esa, por decirlo así, transacción mencionaba que Coltejer en ese entonces regalada era cara. Entonces, pues mediante el análisis de estos indicadores financieros, pues podemos ver el porqué de sus palabras o si era exagerado. Entonces comenzaremos con los indicadores de liquidez. El primer indicador, razón corriente, es el cociente entre el activo corriente y el pasivo corriente. Nos da como una aproximación a lo que podría ser la liquidez de la empresa, y también pues algunos autores han establecido unos niveles de riesgo para este indicador. Por ejemplo, si el indicador toma un valor mayor al 1.5, se dice que la empresa tiene un riesgo mínimo de no poder cumplir con sus pagos a terceros a corto plazo. Si se encuentra entre 1 y 1.49, el riesgo es moderado, y si se encuentra, como en este caso, menor a 1, pues el riesgo es muy alto de no poder cumplir con los pagos con acreedores a corto plazo. Aquí, entonces, para las pruebas ácidas, que son unas aproximaciones a la liquidez verdadera de la empresa, pues se decide cuál hacer o cuáles hacer de acuerdo a la rotación. Aquí tenemos la rotación de inventario y la rotación de deudores. Para el sector textil colombiano, la rotación de inventario estuvo más o menos entre 100 y 120. Entonces sí se podría justificar una prueba ácida de inventario, que lo que sería descontar los inventarios del activo corriente y eso dividirlo por el pasivo corriente. Pero en cambio, vemos que la rotación de deudores o de cartera del sector textil estuvo más o menos entre el 60 y 80. Bueno, 60 y 80 días. Coltejer está cerca de ese límite y entonces podemos decir que pues se podría justificar hacer una prueba ácida de deudores. Entonces pues se podría decir que esta es la liquidez, una aproximación a la liquidez verdadera de Coltejer para el año 2019. Si el caso fuera que tanto rotación de inventarios como rotación de deudores o de cartera pues tiene un comportamiento peor al que se evidencia en el sector, pues valdría la pena hacer una prueba de ambas. Para el caso de Coltejer, pues sería más apropiado hacer la de deudores. Ahora en el caso del capital de trabajo neto contable, que sería la resta entre el activo corriente y el pasivo corriente, pues vemos que el pasivo corriente es mayor que el activo corriente. O sea, la financiación de los activos a corto plazo, los activos líquidos, no ha sido la apropiada. En el caso contrario, en que el capital de trabajo neto contable sea positivo, pues se puede decir que son recursos, por decirlo así, libres después de cancelar las obligaciones financieras a corto plazo. Este no es el caso para Coltejer. Para los días de intervalo básico defensivo, es los días que podría sostenerse la empresa pagando asumiendo sus costos de ventas y sus gastos generales, desembolsando dinero de
sus inversiones temporales, su efectivo y sus cuentas por cobrar. Esto teniendo la condición de no tener operaciones. Para una empresa de tal envergadura, 85 días podría no ser tan bueno. Entonces pues vemos lo comprometido que se ve el activo corriente. En los indicadores de rotación vemos pues la rotación de inventario y la rotación de deudores. Estos dos, la suma de estos dos es el ciclo de operación, que es el ciclo en donde se recupera el efectivo. Y vemos que la rotación de proveedores para Coltejer es muy grande, o sea, 201 días, eso rotan más o menos 1.7 veces al año. El ciclo efectivo sería la rotación de proveedores, el ciclo de operación menos la rotación de proveedores, pues vemos que da negativo. Esto pues es algo bueno para la empresa porque puede, digamos que, recuperar el efectivo, pagar la financiación a sus proveedores y tiene 25 días de holgura para hacer eso, hacer ese desembolso. El capital de trabajo operativo es cuánto dinero debe destinar la empresa para mantener inventarios y deudores. Para el caso del capital de trabajo neto operativo, sería el mismo capital de trabajo operativo, pero en este caso se tiene en cuenta la financiación de los proveedores. Entonces podemos decir que la financiación de los proveedores para Coltejer es muy grande, o tal vez en este caso muy importante, pues ya que tiene una rotación muy amplia, le permite a la empresa usar esos recursos que les brinda, por decirlo así, los proveedores para generar ventas sin tener que destinar capital de trabajo para efectuar las ventas. En la productividad del capital trabajo neto operativo, pues podemos hacer una comparación con el margen EBITDA. EBITDA es el acrónimo en inglés de ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Para el caso de que el margen EBITDA es mayor a la productividad del capital de trabajo neto operativo, pues se dice que se está generando caja. Si fuera la inversa, lo que pasa es que se están utilizando recursos para generar estas ventas. Como podemos comprobar aquí, con ayuda de la financiación de los proveedores, pues no es el caso, si se está generando caja para el 2019. Si lo miramos en el año 2015, pues es el caso contrario. Aquí se destinaban muchos más recursos para mantener lo que eran los inventarios y los deudores. Volviendo al año 2019, continuamos con los indicadores de endeudamiento. Entonces, para los indicadores de endeudamiento, comenzamos con el nivel de endeudamiento. Pues, mientras más alto sea, mayor va a ser el riesgo. Entonces, pues es el cociente entre el pasivo total y el activo total. También se puede interpretar como los pesos de respaldo que tiene la empresa a sus activos frente a la deuda, total. También se considera algunas veces que un nivel de endeudamiento entre el 60 y el 40% es adecuado. Para este caso, Coltejer en el 2019, pues su nivel de endeudamiento era adecuado y tenía un buen respaldo en sus activos. Estos tres indicadores, endeudamiento financiero, impacto a la carga financiera y la cobertura de intereses, se conocen así en grupo como los indicadores de crisis. Para el endeudamiento financiero serían las obligaciones financieras, o sea, la suma de las a corto y a largo plazo sobre las ventas netas, pues mientras más alta sea, mayor va a ser el riesgo. Más adelante vamos a ver cómo cómo podemos definir cuándo una empresa está en crisis de acuerdo a estos tres indicadores. El impacto a la carga financiera serían los gastos financieros
sobre las ventas netas. Igualmente, mientras más alto sea, pues mayor va a ser el riesgo de la empresa. Y para la cobertura de intereses sería la utilidad operacional sobre los gastos financieros. Este sería el caso inverso. Mientras mayor sea, pues mejor va a ser para la empresa. Mientras mayor sea, pues va a ser, la empresa puede tener mayor capacidad para endeudarse. Si la empresa decidiera endeudarse más con esta cobertura de intereses, pues lo que pasaría es que aumentaría su nivel de riesgo y a la par de que esos recursos no serían utilizados eficientemente o de forma adecuada. La concentración del endeudamiento a corto plazo sería el pasivo corriente sobre el total del pasivo. Aquí podemos ver que del total del pasivo solo el 19% para el año 2019 fue pasivo a corto plazo. Y con ayuda del capital de trabajo neto contable, podemos ver que ese pasivo a corto plazo no fue usado pues eficientemente. No fue usado solo para financiar activos a corto plazo, sino algunas otras situaciones que se pudieron presentar dentro de la empresa. Ahora con los leverage, vemos el leverage total, que sería qué tan expuesto está el capital del accionista frente al pasivo total de la empresa. Aquí es pues muy alto, 81,98%. Leverage financiero sería qué tan expuesto está frente a los gastos financieros o los intereses que tiene que pagar la empresa. Y finalmente, en los indicadores de endeudamiento, pues el leverage a corto plazo, que sería una exposición del 16,19 frente a las obligaciones de la empresa a corto plazo. Vemos que este toma relevancia cuando analizamos la razón corriente de la empresa, que pues nos dice que mientras más baja sea, o bueno, si se encuentra en el nivel de riesgo, pues de riesgo alto, su riesgo de no poder cumplir con las obligaciones a corto plazo es alto. O sea, se va a ver comprometido el capital del accionista en este indicador. Ahora con los indicadores de rentabilidad tenemos el margen bruto, que es el cociente entre la utilidad bruta y las ventas netas. Me llamó la atención que para el año 2018 este margen era negativo. Vemos que el margen operacional es pues relativamente mayor, y es porque la subcuenta de ingresos operacionales es muy representativa en esta empresa, prácticamente en todos los periodos. Este margen operacional pues es utilidad operacional sobre ventas netas. El margen neto pues ya vemos más o menos en qué está la empresa. Pues si no estoy mal, creo que desde el 2016 ha sido negativo. El 2015 creo que fue el único periodo o el único año de este análisis en que fue positivo. Ahora vamos para los indicadores de DuPont. La rentabilidad de los activos o rentability over assets pues nos revela un uso ineficiente de los activos. Esto pues no es nada bueno para la organización, y teniendo en cuenta la rotación de los activos, pues ya podemos ver más o menos cómo se está usando de manera ineficiente las inversiones a largo plazo. Bueno, las inversiones en activos no líquidos. La rentabilidad del accionista o sobre el capital del accionista, pues podemos verificar que posiblemente pasa seguido esto, que el capital del accionista se ve expuesto a las deudas a corto plazo. Pues aquí es negativo. El EBITDA, las ganancias antes de impuestos, intereses, depreciaciones y amortizaciones, pues fue positivo para el 2019 y su margen también. Pero algo muy importante es que su palanca de crecimiento fue negativa, o sea, no fue para nada atractivo crecer para la empresa. Incluso una buena solución podría haber
reducido sus operaciones. Continuando con el análisis de Coltejer, lo que hicimos después de los indicadores financieros fue el cálculo del costo promedio ponderado del capital, o el Weighted Average Cost of Capital, mediante la metodología del Capital Asset Pricing Model. Entonces, si se considera mercado emergente, pues para el caso de Colombia el WACC de Coltejer sería más o menos del 10,38% para el año 2019, y pues considerando la tasa impositiva del 33%. De acuerdo a la metodología CAPM, pues en este mercado, si se considera emergente, el accionista podría exigir una rentabilidad del 15,05% por el préstamo de su dinero. Entonces, de acuerdo a esto, pues analizamos la generación o destrucción de valor de la empresa, o el EVA. Esto pues en términos monetarios y en términos porcentuales. Para el año 2019, pues vemos que se destruyó EVA por 121.804 millones. Y porcentualmente, que sería el el ROA menos el WACC, pues un 12,99% menos. Pues aquí serían como los datos tabulados, y el año en el que la brecha entre el costo de capital y la rentabilidad de sus activos fue mayor fue en 2017. Se encuentra que la diferencia entre estos dos da un porcentaje de menos 13,80%. Eso fue lo que se destruyó en valor. Y luego, pues curiosamente el profesor nos explicó este modelo, que es el que propuso Altman, como para predecir o caracterizar algunas, pues, las crisis financieras de las empresas. Este modelo, pues, históricamente ha sido bastante objetivo y bastante acertado, pues dentro de lo que se puede observar. Y para el caso de Avianca, pues en el ejemplo que nos brindó el profesor ocurría lo mismo. Altman establece unos principios o unos límites en donde pues se caracteriza la zona segura o safe zone, que es mayor a 2,90, la zona gris o zona, por decirlo, como intermedia, de entre 2,90 y 1,23, y pues la zona de peligro o de angustia cuando se obtiene un valor menor a 1,23. Como vemos, pues desde el 2015 hasta el 2019, Coltejer se ha encontrado en la zona de peligro. Y pues curiosamente pasó lo mismo con Avianca, y hace poco se declaró en quiebra. Entonces pues aquí podemos ver que el panorama para Coltejer no es muy bueno. Este análisis del Z de Altman, pues siempre hay que complementarlo con los demás indicadores. Y para esto pues podemos ver finalmente el grupo de 3 indicadores que nos revelan lo que respecta a la crisis de la empresa. El endeudamiento financiero llega a un punto crítico si es mayor al 30%. El impacto de la carga financiera llega a un punto crítico si es mayor al 10%. Y la cobertura de intereses llega a un punto crítico si es menor a 1. Si observamos los periodos desde 2015 a 2019, podemos ver que en cada uno, por lo menos uno de estos 3 indicadores, pues toma un valor crítico. Entonces pues ya podemos pues hallar un poco de razón en lo que decía la persona que ayudó o que me dio en la venta de Coltejer,
o una parte de Coltejer a Caltex. Y para finalizar, como una alternativa para tal vez amortiguar esta crisis o en el mejor caso poder solventarla, es aprovechar estas situaciones fortuitas y tan extrañas que actualmente están pasando. Muchas empresas de confecciones están generando muy buenos ingresos por producir prendas que de alguna manera traten o logren mitigar la propagación del coronavirus. Aquí es donde Coltejer podría entrar fuertemente al mercado, aprovechando toda su maquinaria y tratando de producir estas telas que son impermeables o antifluidos en su mayoría y que en realidad no son tan costosas. Otra cosa que es importante aclarar es que dentro del sector textil, Coltejer se conoce como una de las empresas que tiene telas muy buenas y asimismo son telas muy costosas. Y eso pues la verdad puede ser una desventaja a la hora de competir con otras pequeñas empresas que producen telas que brindan soluciones a muchos problemas a precios mucho más bajos. Como por ejemplo podemos tener a Lafayette o si no una considerablemente más pequeña Hermoitex, que es uno de los fuertes que se mueve por donde podríamos decir el clúster de la alquería, un clúster de textiles en Bogotá. Entonces este podría ser el momento de pues tratar de aprovechar para Coltejer para generar una buena fuente de ingresos. Algo también importante es que la industria textil en Colombia pues ha sido muy afectada por el contrabando, por la entrada de otros competidores extranjeros que tienen más capacidad productiva y ofrecen mejores precios. Y además que Coltejer pues ya desde hace mucho tiempo dejó de ver viable hacer toda la cadena productiva desde la cosecha del algodón hasta la confección y la mayor parte de sus operaciones se trasladó a la confección, que pues también se conoce dentro del sector como uno de los eslabones con menor valor agregado de la cadena. Entonces, si Coltejer pudiera aprovechar este momento en donde la demanda de productos para sanidad y también para el personal médico pues está en furor, podría ser una muy buena oportunidad para pues alargar su tiempo de vida o si no pues salir de esta mala financiación o de estos malos resultados que ha venido presentando desde el 2015. Entonces pues ese sería el análisis de Coltejer y muchas gracias por su atención.